Días, mi nombre es Paulina Valverde y este es el videoensayo final de la clase de Química Orgánica Básica. Y en este videoensayo voy a hablar sobre el impacto de la química orgánica en mi carrera, que en este caso es la biotecnología. Entonces, primero, ¿qué es la química orgánica? Para empezar, podemos definir que la química orgánica es la química de los elementos del carbono y también se la conoce como la química de la vida, pues se encarga de estudiar tanto la estructura, las propiedades físicas, la reactividad y la transformación de los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos. Por otro lado, la biotecnología es la ciencia que utiliza los organismos vivos y a los sistemas biológicos derivados de estos, además de sus procesos metabólicos, para generar o mejorar productos de interés humano en diversas áreas, y estas van desde la agrícola hasta la médica. A lo largo de este curso hemos visto distintos temas cuya relación con la biotecnología me sorprendió y llamó mi atención. El primero que vamos a hablar es el de los surfactantes. En el primer blog que se nos mandó a hacer, tuve que buscar compuestos en mi hogar que contuvieran surfactantes. Y al inicio yo pensé que esto iba a ser un poco complicado porque no sabía cómo identificar los surfactantes en los compuestos, pero fue mucho más fácil de lo que pensé, pues básicamente todos estos están presentes en los productos de baño, desde jabones, shampoos y hasta cosméticos como cremas e incluso maquillaje. Sin embargo, después de realizar ya todo este blog, me puse a pensar cómo esto servía para mi carrera o en qué se relacionaba la biotecnología. Y investigué un poco y encontré que en la biotecnología se utilizan esos surfactantes, o al menos hay estudios para ver la eficiencia de los surfactantes para medir el nivel de absorción de agroquímicos como pesticidas y herbicidas en las plantas y también en los suelos. Eso me pareció full chévere porque los pesticidas y los herbicidas en general son un gran problema en los cultivos, ya que suelen hacer que el lucro disminuya porque hay muchas más pérdidas en cultivos, además que no es del todo seguro para el consumo humano, a menos que se lo lave adecuadamente y pase por un gran proceso de desinfección. El siguiente tema del que me gustaría hablar son los grupos funcionales. Al inicio del curso, un tema que me llamó mucho la atención fueron los diversos grupos funcionales que están en los compuestos orgánicos y cómo estos afectan las propiedades y las interacciones entre las moléculas. Esto es de vital importancia en la comprensión de las interacciones metabólicas y químicas en los sistemas biológicos. Un ejemplo de esto es el ADN. El ADN está formado por un azúcar que se une a un grupo fosfato gracias a un grupo OH y a una base, y también se unió a una base mediante un nitrógeno que forma una amina. Aquí vemos la importancia de que ciertas estructuras tengan grupos específicos, porque de ser diferente no podría haber una unión y básicamente no habría vida en el caso del ADN. Y bueno, eso se relaciona a mi carrera porque el ADN es un elemento biológico que se utiliza en muchas técnicas moleculares a nivel de la carrera de biotecnología. El siguiente tema que también me llamó la atención fue el aminoácidos y proteínas. Como sabemos, las proteínas son básicamente la base de la vida, ya que son partícipes de la mayoría de procesos metabólicos dentro de nuestro cuerpo y de todos los organismos vivos en general. Sin ellas no podrían haber los procesos de replicación, de transcripción y de traducción que son esenciales para crear otras proteínas. Además, en el campo investigativo, las proteínas como las enzimas ADN polimerasas han hecho posible una gran cantidad de técnicas moleculares esenciales, como lo son las PCRs, que en los últimos 2 años han demostrado mucha utilidad a nivel mundial y global. Por ejemplo, para este proceso de la PCR o reacción en cadena de polimerasa se utiliza una ADN polimerasa TAC, la cual proviene de una bacteria y se usa esta polimerasa específicamente porque debido a su estructura proteica es capaz de resistir diversos cambios de temperatura que son necesarios en el proceso de realizar una PCR. Aquí se denota la importancia del estudio de las estructuras y los distintos niveles estructurales de las proteínas y también nos enseña cómo estos pequeños cambios en una estructura cambian las propiedades de una molécula. El siguiente tema del que me gustaría hablar es la resonancia. Otro tema que fue una sorpresa para mí fue este de resonancia electromagnética, ya que toda la vida me había enseñado la química en 2 dimensiones, por lo que el concepto de que las moléculas están en constante movimiento, rotando y generando distintas interacciones fue un poco difícil de entender.
Pero eso es esencial porque al fin y al cabo dentro de los organismos es así como funcionan, ¿no? No hay moléculas estáticas, todo siempre está en movimiento. Finalmente, el último tema que quisiera tocar es el de isomería. Ese fue uno de los temas que más profundizamos y es lo que más me llamó la atención es cómo la configuración y organización de una molécula cambia en mucho los usos que puede tener un compuesto. Por ejemplo, entre la configuración S y R, en el área médica y farmacéutica, se suele utilizar la configuración S. Y utilizar un compuesto con diferente configuración podrá resultar en consecuencias perjudiciales para la salud humana, y ya que las interacciones internas serían distintas e incluso podrá resultar en un fármaco inútil que no cumple su función. Y bueno, para concluir, este curso me dio una idea más clara de lo que es la química orgánica. Basado en lo que aprendí en mi colegio, yo solamente la relacionaba con nomenclaturas muy complejas y largas y compuestos aromáticos y anillos de carbono. Esto representó un reto, pues muchos de los temas vistos eran un poco abstractos. Por ejemplo, la isomería o el movimiento de las partículas y los electrones. Para poder comprender esto era necesario tener una comprensión en 3D de las moléculas. Y eso me costó un poco, por lo que tuve que ayudarme de materiales didácticos y de ciertas plataformas para poder entender esos conceptos. Además, algo que me sirvió de mucha ayuda fue utilizar el modelo de cuñas, ya que a pesar de que era una imagen en 2D, te da una buena idea hacia dónde iban las moléculas. Eh, Al acabar este semestre puedo observar y entender lo útil que es conocer los distintos procesos que son parte de todos nosotros y de todos los organismos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Además de que estos son los responsables de la vida, porque básicamente la química es la responsable de la vida que conocemos. Muchas gracias.